Hoy vamos a hablar desde aquí de la Facultad de Medicina, de Social de Medicina, y tenemos a la doctora Marulena Grillé, que es profesora titular, biólogo, PhD. Ella es del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, y nos va a hablar de oncocercosis en las Américas, ciencia y políticas para su efectiva eliminación. Y bueno, muy agradecido por tenerla aquí. Gracias, Manuel, y gracias al Centro de Medicina por la invitación. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre qué es eliminación, ¿verdad? Dentro del contexto actual de salud pública, qué es la oncocercosis, ¿verdad? En particular, cómo es su manifestación en nuestro continente, cuáles son sus principales patrones y mecanismos de transmisión, el papel de la ivermectina que ha jugado en la eliminación de esta enfermedad. Vamos a hablar de un programa con mucho éxito a nivel de salud regional y global, como es el programa de eliminación de la oncocercosis en las Américas, para finalmente hablar un poco sobre cómo es el estado actual de esta enfermedad en Venezuela y Brasil. Bien, antes de pasar con la charla, a mí me gustaría repasar algunos conceptos básicos. Y es la diferenciación entre lo que es control, eliminación y erradicación. El control es reducir la incidencia o la prevalencia de una enfermedad o la movilidad o mortalidad a niveles aceptables en términos de salud pública en una localidad en particular. Para mantener una enfermedad bajo control se requiere una intervención continua, mientras que la eliminación, en primer lugar, es la interrupción de la transmisión de esa enfermedad, su reducción a cero, estamos hablando de su incidencia y su mortalidad, y en un área geográfica determinada, con el riesgo mínimo de reintroducción. Para ello se ha debido, digamos, establecer un esfuerzo particular para eliminar esta enfermedad, y son acciones continuas que se deben llevar a cabo con eliminación para prevenir su reintroducción. El proceso de eliminación debe ser verificado por la Organización Mundial de la Salud de acuerdo a criterios epidemiológicos. Y la erradicación, por el contrario, sería la reducción a cero de la incidencia de esa enfermedad, pero a nivel de todo el planeta, digamos, de todo el globo, mientras que extinción es realmente lograr erradicar a un patógeno y para siempre, ¿no? Por esfuerzo dirigido. Bien. Esta diapositiva, disculpe que está en inglés, pero solamente era para recordarles que nosotros en nuestra región, una de las principales infecciones, en este caso transmitidas por mosquitos, como fue la fiebre amarilla, fue una de las principales enfermedades eliminadas en nuestra región en los años, bueno, a principios del siglo pasado, ¿verdad? Esfuerzos que comenzaron en el Canal de Panamá. Esa es una foto de la construcción del Canal de Panamá, una cortesía de la OPS que me pasó esta diapositiva. Y no solamente durante ese tiempo se trató de eliminar a la fiebre amarilla, sino también a la malaria. Y en esta gráfica también de la Organización Panamericana de la Salud, es un poco cuáles han sido las últimas hitos que ha tenido, y sobre todo en las últimas décadas, en nuestro continente, en términos de eliminación de enfermedades. Aquí podemos tener varios, ¿verdad? Varias enfermedades, pero en particular a mí me va a interesar, obviamente, hablar, fíjense, la oncocercosis entre el 2015 y el 2000, perdón, sí, entre el 2015 y el 2017 y 19, perdón, aquí 17, no veo desde aquí mucho. Hemos logrado eliminar esta enfermedad de 4 países. Ya vamos a hablar con calma sobre eso. ¿Qué es la oncocercosis? La oncocercosis es una parasitosis, ¿verdad?, producida por Oncocerca volumina, que es un nematodo, una filaria. La oncocercosis es una antroponosis, es decir, que el único hospedador es el humano, y se transmite a través de la picada de una mosca, un díptero, conocido como simúlido de manera común, pero son también conocidos en algunas regiones como egenes, en nuestro país conocidos como egenes, del género Simulium. Ocurre cuando, ¿verdad?, una mosca, ¿verdad?, ingiere sangre, como la hembra hematófago, ingiere sangre y con ello ingiere las formas embrionarias del parásito que está en la piel, en la dermis, dentro de la mosca.
el parásito sufre una serie de transformaciones, todas asexuales, ¿verdad? Se transforma en una larva infectante que a los 6 días, ¿verdad? Va a migrar hacia la cabeza del insecto y luego va a ser otra vez, digamos, inyectada en una nueva picada a una persona. De esa manera, esa larva infectante migra en el cuerpo y va a aparearse, ¿verdad? Puede ser indistintamente macho o hembra y va a ocurrir el apareamiento dentro del hospedador humano, se van a producir las formas embrionarias y se cierra el ciclo. ¿Por qué es conocida como ceguera de los ríos? Aunque en nuestro continente es llamada enfermedad de roble, porque fue descubierta en nuestro continente, en el país de Guatemala, por un epidemiólogo médico llamado Roble. Por eso así se le llamó en su época. Es conocida como ceguera de los ríos porque las moscas en sus fases, digamos, inmaduras, oviponen en cuerpos de agua o en ríos, en corrientes. Y por lo general las poblaciones en riego viven cerca de corrientes de agua, de manera que ha sido denominada ceguera de los ríos. ¿Y por qué ceguera? Porque esta enfermedad se caracteriza por principalmente producir una dermatitis que puede ser aguda hasta un determinado momento. Por ejemplo, ustedes ven aquí, estas son fotos nuestras de poblaciones Yanomami de hace mucho tiempo, son fotos cortesía del CAICED, donde el tipo de pigmentación que producen en la piel, pero uno de los impactos más grandes es la ceguera, porque estas microfilarias migran hacia la cámara anterior del ojo y van, digamos, presionando el nervio óptico hasta producir reducción en la visión y hasta producir ceguera, ¿no? Y esta es una foto muy emblemática de salud pública, que es un niño llevando a su papá, ¿verdad? Que está ciego, ¿no? En una comunidad, en este caso africana. La oncocercosis originalmente es endémica en 31 países de África, donde ocurre mayoritariamente su expresión. Más del 90% de los casos de oncocercosis en el mundo se han producido y se producen actualmente en África. 6 países de Latinoamérica, como ustedes ven aquí, originalmente eran endémicos para oncocercosis, como eran México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, con una distribución, como ustedes ven, un poquito parchosa y bien focal. Se cree que la oncocercosis llegó al continente americano a través del tráfico de esclavos, ¿verdad? Y en Yemen, en la península de Yemen, son las zonas donde existe esta enfermedad. Como ya ustedes ven allí, están colocadas las especies vectoras, son distintas especies de este género Simulium de las moscas, que transmite tanto en África como en Latinoamérica. Esta es una foto cortesía del CAICED, ¿verdad? En este caso es una mosca. Por cierto, yo creo que esta foto es de Carlos Ayesta, nuestro querido Carlos Ayesta, conocido en su telemedicina. Una foto del principal vector, Simulium yanensis, y un poco estas son larvas que uno consigue si diseca la mosca infectada, larvas, la microfila, la larva L3 y la larva L4, que son las larvas, ya la L4 es la que es infectante en el humano, y esta es una microfilaria en cámara anterior también conocida de un conocido, bueno, ya lamentablemente no está con nosotros, Roberto Proaño de Ecuador. Un poco, si nosotros quisiéramos caracterizar la epidemiología de esta enfermedad, por ejemplo, si tomamos su distribución en el área, en el sur de Venezuela, en el Alto Orinoco, las principales poblaciones afectadas son las comunidades Yanomami, que como ustedes saben viven dispersos en la selva, donde están expuestos continuamente durante el día, estas moscas pican de día, a la picada de estas moscas o de los simulios, que viven muy cerca en este tipo de quebradas o raudales. La oncocercosis en el sur de Venezuela se distribuye de una forma altitudinal, es decir, en las zonas de más baja prevalencia están en las zonas bajas, y a medida que vamos subiendo en altitud en el Alto Orinoco vamos encontrando las poblaciones de mayor hiperendemicidad, ¿no? Que es un poco, son los paisajes característicos de las zonas hiperendémicas al sur de Venezuela.
Un poco la oncocercosis, en este caso, cómo va afectando con la edad la prevalencia de la enfermedad, o sea, es mucho más intensa a medida que tienes mayor edad, ¿verdad? Y esta curva es un poco la curva de prevalencia en contra de la incidencia, un poco ver, bueno, que podemos tener poblaciones hipoendémicas por debajo del 20%, con baja carga parasitaria en piel, poblaciones intermedias entre hasta 60%, ¿verdad?, de prevalencia, con niveles intermedios de microfilaria en piel y con niveles muy altos de microfilaria en piel a lo que nosotros llamamos poblaciones hiperendémicas. La hiperendemicidad tiene que ver con la carga o la intensidad de microfilarias en piel que podemos caracterizar. En 1975, William Campbell, que era un investigador del laboratorio Merck, sugiere el uso del mectizan, conocido como ivermectina comúnmente, en contra de la oncocercosis en humanos. Como ustedes saben, la ivermectina es una avermectina, o se origina de la avermectina, que es una sustancia de la fermentación de Streptomyces avermitilis, que fue descubierta en 1973. Es una lactona macrocíclica que tiene actividad antiparasitaria. Y durante esos estudios iniciales pioneros, por los cuales posteriormente Campbell y su otro colega recibieron el premio Nobel, ya vamos a hablar de esto más adelante, producen una parálisis o mortalidad de los individuos, o sea, porque es una parálisis de los músculos del parásito, de manera que contribuye a, digamos, producir mortalidad en los parásitos. La ivermectina en su inicio fue muy utilizada y se vio como experimentalmente era muy efectiva contra Oncocerca volvulus, de allí que comenzó a ser utilizada a partir de 1980 y inicialmente es importante saber que la ivermectina tiene un efecto en microfilaricida, ¿no? Es decir, aquí vemos cómo después de una, digamos, toma de ivermectina, inmediatamente las cargas de microfilaria en piel bajan a casi cero en un hospedador, nosotros humanos, pero fíjense, al mes comienza nuevamente a repoblarse la dermis, o sea, el cuerpo con microfilaria. De manera tal que solo elimina la microfilaria momentáneamente, pero no acaba con el adulto, de manera que estas nuevas microfilarias son nuevas formas embrionarias que produce el adulto. Pero, digamos que a los 6 meses los niveles de parásito en piel se recuperan y al año mucho más, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, nosotros estos son infecciones experimentales que podemos hacer con una persona enferma y nosotros podemos utilizar a las moscas a que se alimenten de sangre antes de la ivermectina y post-ivermectina para ver, por ejemplo, si las moscas ingieren microfilarias. Fíjense cómo posterior a la ivermectina la ingesta de microfilarias es cero e inclusive luego las moscas tampoco se infectan, un poco lo que se puede ver aquí en la segunda fase de estas curvas. Estos son experimentos que hicimos hace muchos años, en los años 90, allá en el Amazonas, viendo un poco el efecto que tenía la ivermectina sobre la capacidad de infectar a las moscas ante una toma de este medicamento. Si se le da una dosis anual a una persona, la ivermectina, aunque no es macrofilaricida, con más de una dosis anual, con el tiempo, con el uso sostenido en el tiempo, afecta indirectamente al adulto. Y esa es un poco la filosofía y la estrategia detrás del uso de la ivermectina para el control inicial de la oncocercosis. Es decir, lograr dar ese medicamento durante tantos años como dura el parásito adulto, es decir, aproximadamente 14 años, pero eso significa que se le tiene que dar a ese paciente durante 14 años, al menos una vez al año. El caso, ya van a ver ustedes, del programa que nosotros hemos regido del año 93, hemos dado 2 dosis al año y hasta 3 dosis al año. En 1987, Merck anuncia el compromiso de donar esta droga a todas las comunidades que la necesiten por el tiempo que sea necesario.
Y de hecho, en 1998, más adelante, Merck anunció el compromiso de donar la droga ivermectina para el control de la filariasis linfática en África, porque coexiste a veces, es coendémica con Zika volvula en una región. Fíjense, este hito de Merck fue revolucionario en salud pública porque a partir de la donación de Merck vinieron otras compañías farmacéuticas que comenzaron a donar. Por ejemplo, se donó también para la filariasis linfática el medicamento para el control de filariasis linfática, y así, a partir de allí se comenzó a establecer lo que nosotros hoy en día conocemos como administración masiva de drogas para el control de enfermedades parasitarias y su eventual eliminación gracias a digamos, este hito de esta compañía, ¿no? Hoy en día Merck sigue donando esta droga tanto para Latinoamérica como África, como ya van a ver. De hecho, se creó en 1988 un programa de donación de esta droga, de la ivermectina, y posteriormente se crearon los programas tanto en el lado africano como en el lado americano. ¿Cuál era el objeto de este programa? Garantizar el uso seguro de esta droga, adecuado y sostenido del medicamento. Bueno, yo la llamo droga porque es una palabra en inglés, pero en español sé que es medicamento. Fíjense, ¿cuándo nace el programa de eliminación de la oncocercosis en Latinoamérica? Nace en 1993. De hecho, este año acabamos de cumplir 30 años. Nace como un apoyo y una rectoría de la Organización Mundial de la Salud, digamos, su versión en región, que es la Organización Panamericana de la Salud, y del Carter Center, y está constituido por los 6 países endémicos, que son Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. Sus ministerios de salud, por supuesto, y las comunidades afectadas. Y desde ese momento, este programa, como ya les dije, 30 años, ha estado funcionando, ya van a ver. ¿Por qué este programa en Latinoamérica en particular ha sido un programa modelo exitoso? En primer lugar, ya van a ver los éxitos de este programa y además hemos sido modelo para África, porque inicialmente África no estaba muy confiado en poder eliminar esta enfermedad en ese continente. Sin embargo, con la demostración de las Américas de que sí se podía, mediante el uso sostenido de la ivermectina, podría cortarse la transmisión y eliminarse la enfermedad, actualmente nosotros estamos iniciando, bueno, ya lleva varios años, programa de eliminación de la oncocercosis en África. Fíjense, inicialmente la distribución geográfica de esta enfermedad en las Américas, como ya les dije, era en estos 6 países, pero eran 13 focos en total, ¿no? Era la situación activa en el año 1993. ¿Cuál era la filosofía y la estrategia y los criterios epidemiológicos que ha seguido este programa, por el cual también es allí donde yo reivindico la ciencia? En función de lo que ya nosotros vimos acá, de cómo actuó la ivermectina, la estrategia era la siguiente, es decir, si nosotros estamos dando tratamiento por 14 años, en el caso de la región de las Américas, 2 dosis por año, nosotros vamos inicialmente a ir disminuyendo la carga parasitaria en piel de la población, de manera que los simúlidos cada vez se van a infectar menos, es decir, vamos a, lo que yo voy a lograr a suprimir la transmisión. Con el tiempo, ¿verdad? A los 14 años yo voy a lograr que los parásitos adultos que todavía los usan en adultos mueran. De manera tal que voy a llegar a un nivel donde voy a interrumpir la transmisión. Aquí en este momento yo puedo parar de dar el medicamento y hacer un receso de 3 años, ¿verdad? Y posteriormente a los 3 años yo puedo hacer una evaluación a ver si se ha interrumpido la transmisión. Si a partir de esos 3 años yo demuestro que efectivamente se ha interrumpido la transmisión, yo puedo verificar que la transmisión ha sido eliminada en esa localidad. Es un poco, no sé si ustedes alcanzan a ver acá, esto es un poco la evolución de la recrudescencia, o sea, si llegáramos a que se restableciera la enfermedad. Pero si nosotros vamos en el sentido contrario, lo que vamos a ver es que obviamente lo primero que afecta la ivermectina son las microfilarias en los ojos, y es un poco lo que primero se elimina, la enfermedad ocular. Posteriormente comienzan a
disminuir las microfilarias en piel, o sea, empieza a actuar sobre la enfermedad en la piel. Y posteriormente, obviamente, lo que puede seguir teniendo son anticuerpos, ¿verdad? Y infecciones mínimas en moscas. De esta manera, sobre todo los anticuerpos y las infecciones mínimas en moscas son los dos criterios que nosotros hemos utilizado a lo largo del tiempo para ir evaluando el impacto de este medicamento. De hecho, estos son los dos criterios que nosotros seguimos. Nosotros colectamos moscas, ¿verdad? Y de acuerdo a unos umbrales de transmisión, nosotros vemos si, o sea, si de 2.000 moscas que nosotros colectamos no encontramos ninguna infectada, y si nosotros la serología en niños menores de 5 años no encontramos niños con anticuerpos, entonces nosotros podemos verificar que esta parasitosis ha sido eliminada en esta región. Y eso es un poco los criterios que nosotros hemos utilizado, es decir, colección de moscas regularmente en las localidades bajo tratamiento, y o sea que utilizamos las moscas como seno diagnóstico y colección de muestras de sangre para hacer cero epidemiología. De hecho, un poco, volviendo otra vez con la curva anterior, pero fíjense, un poco aquí representada, la idea es ir transitando toda esta hoja de ruta hasta llegar a la fase 3, a la fase. De hecho, esto es lo que ha sido proyectado la Organización Mundial de la Salud, sacó una guía producto de nuestra experiencia en la América en el 2016, donde planteó cuáles eran todas las fases de eliminación de la oncocercosis: fase 1, tratamiento; fase 2, que yo les decía, cuando se interrumpe el tratamiento; y la fase 3, post eliminación, que se debe seguir la vigilancia, ¿no? Fíjense, los criterios de la estrategia regional siempre fueron dar 2 dosis al año a la mayoría de la población, más del 85% de la población, y a todas las comunidades, tanto las comunidades hipoendémicas, mesoendémicas e hiperendémicas, es decir, que el tratamiento cubría a toda la población bajo riesgo. Y este es un poco cómo comenzó a darse en la región el número de dosis de ivermectina. Aquí está hasta el año 2015. Lo verde significa que en algunas localidades, en algunos países como México y Guatemala, y nosotros en Venezuela, comenzamos a dar 4 dosis al año, es decir, como una manera de ir acelerando la interrupción de la transmisión. Estudios primero teóricos, ¿verdad? Y luego experimentales demostraron que precisamente el efecto de 2 dosis anuales de ivermectina, aquí representados en un modelo con el tiempo, sobre todo, fíjense, en mesoendémicas e hiperendémicas, con el tiempo tú lograbas disminuir o matar al adulto. De cierta manera, entonces, el mayor número de la frecuencia de ivermectina al año, lo que podía era acelerar la mortalidad de ese adulto y con ello interrumpir la transmisión. Esta es un poco la historia del tratamiento actual hasta el 2023. Fíjense cómo ha ido escalando las dosis de ivermectina que se han dado en la región, cómo ha ido desescalando. ¿Por qué? Porque hay países que ya han salido, que ya vamos a ver, y solo estos países que quedan aquí son los países de Brasil y Venezuela. Ya vamos a ver eso. Aquí un poco vemos una tabla donde vemos los 13 focos que les decía inicialmente. Todos están actualmente en estatus de eliminados, verificados por la OMS, han sido verificados por la OMS en distintos años, ¿verdad? Y actualmente solo la oncocercosis queda replegada en un bolsillito al sur de Venezuela, en el norte de Brasil, en lo que nosotros conocemos como el área Yanomami, y que es un solo foco contiguo. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Este es un poco, para hablarles, nosotros reportamos en 2013 la interrupción de la transmisión en el norte de Venezuela, en el centro y en el oriente, donde teníamos 2 áreas endémicas, hipo y mesoendémicas de oncocercosis, y aquí está la historia de tratamiento con ivermectina que se llevó durante todos estos años, ¿verdad? Es importante mencionar que este fue un programa que fue iniciado en Venezuela por el doctor Jacinto Corbí,
y la sede del programa de coordinación nacional siempre ha estado en el Instituto de Biomedicina, aún sigue estándolo. Sin embargo, como ya les dije, estos focos actualmente están bajo vigilancia post-interrupción. Eso no significa, ¿por qué no hemos declarado eliminada la enfermedad allí? Porque el criterio es que hasta que no se elimine en toda Venezuela, no podemos hablar que la oncocercosis ha sido eliminada en Venezuela. Ha sido eliminada la interrupción en el norte. Sin embargo, nosotros actualmente llevamos a cabo unas evaluaciones para verificar que realmente esa condición que nosotros, publicamos en el año 2013 se ha mantenido. Bueno, este es un poco el artículo que publicamos en el 2013, como ven, el doctor Convin como primer autor. Posteriormente, en el 2016, nosotros publicamos este artículo, o sea, evidencia de supresión de transmisión en el área sur, aproximadamente un 70-75% del área conocida en el Alto Orinoco pareciera estar bajo supresión. En base a que hay criterios entomológicos, un poco lo que yo les decía, menos de una muestra positiva en 2000, aquí hay un error, son 200, son 2000. También, bueno, en varias localidades, o sea, aún encontramos algunas localidades positivas, como les dije, es un 70% y todavía no hemos eliminado completamente. Fíjense, esto es ocularidad, morbilidad ocular, encontramos, después de varios años de tratamiento, encontramos casi cero. Nuevamente morbilidad ocular, ¿verdad? Y serologías también negativas. Es decir, que los tres criterios, algunas localidades positivas, pero los varios criterios sí. E inclusive el modelaje, nosotros tenemos un modelo que hemos aplicado en la región en función de qué predice el modelo, y el modelo predice, y en el caso de el foco norte, predecía ya interrupción de la transmisión, en el foco sur que nos quedaban algunos años. Esto fue en el 2016. De hecho, entonces, nosotros en el 2016 podíamos mencionar que de esta zona, ¿verdad? Que aquí tenemos hipermeso e hipo, pudiéramos decir que esto azul ya está, digamos, hemos suprimido la transmisión. Y eso fue el artículo que publicamos en 2016. ¿Qué significa? Que actualmente este es el panorama, ¿no? De una población en riesgo de aproximadamente 500.000, 600.000 individuos, solo queda una población de 36.000 que está localizada en esta área que es un área contigua, que es el área Yanomami. Es decir, este es un solo país, es el país Yanomami. Solo que lamentablemente hay una frontera y hay una zona en Brasil y otra en Venezuela. Ya les voy a hablar de estos dos colores, amarillo y rojo, pero fíjense que ya aquí lo amarillo se sospecha que está interrumpido y lo rojo todavía es transmisión activa, ¿no? Sí. Bien, hace poco, el 1-2 de noviembre, tuvimos una reunión en Senegal, donde aproximadamente, como ven allí, 150 socios, entre ellos ONG, bueno, organizada por la Organización Mundial de la Salud, y programas tanto de África como de América, nos reunimos precisamente porque se está constituyendo la Red Mundial para la Eliminación de la Oncocercosis, algo que aplica más para África, no para nosotros, cuyo objetivo es fortalecer y para apuntalar la agenda de eliminación de oncocercosis para el año 2030. O sea, como yo les dije, África se montó en esa estrategia posteriormente a que comenzó a ver los resultados en Latinoamérica. De hecho, al día de hoy, ¿verdad? 4 países de Latinoamérica, como ya les dije, han eliminado esta enfermedad, que son Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Y fíjense, Níger acaba de ser el primer país de África en presentar su dossier a la OMS para la verificación de eliminación de la transmisión, y Senegal, que fue el país anfitrión de esta reunión, también acaba de interrumpir el uso de ivermectina en esa fase de esperar los 3 años para luego pedir la verificación. Obviamente este es el panorama actual en la región, es decir, es mucho más actualizado, más sincerado. Y bueno, este es solo para mostrarles, esta fue la reunión del 1 al 4 de noviembre allá en Senegal.
¿Qué es lo que ocurre actualmente? Actualmente nosotros tenemos, como ya les dije, una población aproximadamente de 27.000 personas distribuidos entre las dos fronteras del área amazónica entre Venezuela y Brasil. En el lado de Venezuela nosotros tenemos aproximadamente 327 comunidades, ¿verdad? Y una población elegible de población en riesgo de 18.000, y en Brasil una población de riesgo de 19.000, y aquí están ubicadas como es hiperendémica, mesoendémica y hipoendémica, ¿verdad? Cómo está distribuida la población. Pero fíjense que todo lo amarillo ya nosotros hemos encontrado que se ha interrumpido la transmisión. ¿Cuál es el problema con este foco? Bueno, que como ustedes saben, la población en riesgo es la población Yanomami, que es una población seminomádica. Es decir, ellos viven, sobre todo nuestros indígenas del lado de Venezuela, pues viven dispersos en la selva y se mueven mucho, tienen una migración interna muy importante, por aspectos culturales, por cacería, bueno, por la búsqueda de su alimento, también por tradiciones culturales, además por el tipo de traje, perdón, o sea, ellos están expuestos, de su ropa, perdón, están expuestos continuamente a la exposición de las picadas de los simulios, de manera que es una población bastante complicada de lograr su eliminación. Digamos que el área Yanomami es el último reto que le toca a esta iniciativa, y de eso estamos muy conscientes. En esta foto, que es de archivo del CAICE, lo que quiero es que ustedes vean todo lo que implica llegar a las comunidades Yanomamis 2 veces al año y hasta 4 veces al año para darle ivermectina, es decir, para dar la pastilla. Se llega por helicóptero, se llega por tierra, se llega por el río, se llega por avioneta, o sea, se llega caminando, o sea, es una odisea. Eh, Entregar la ivermectina es un poco el objetivo, ¿no? Una de las cosas más interesantes y bonitas de este programa es que, obviamente, debido al apoyo que tiene y a la necesidad que se tiene de visitar estas comunidades, obviamente este equipo de salud del local no llega solo con una pastilla de ivermectina, por lo general llega con un mosquitero, para malaria, con pastillas y pruebas antimaláricas, con vacunas, de manera que el programa de oncocercosis, de alguna otra manera, ha servido durante todos estos años para brindar salud a una población muy desatendida como son las poblaciones llamadas. Esto es un poco todas cortesías de Oscar Noya Alarcón, que es el coordinador logístico de este programa del Foco Sur, ¿verdad? Fíjense, estas son cómo este personal tiene que pasar estos ríos, pasar las lanchas en estos raudales, aquí donde se crían la especie vectora, en estas podostemasas, que son estas plantas acuáticas. Este es un oftalmólogo haciéndole despistaje, ¿verdad?, a las comunidades, evaluación oftalmológica. Esto es del 2015, este es un oftalmológico del programa, ¿verdad?, ecuatoriano. Esta es una foto bellísima de Oscar también sobre cómo ellos de alguna otra manera responden, ¿verdad? Aquí se está haciendo evaluaciones, o sea, se está tomando muestras para ver si hay microfilares en piel, se toman una biopsia de la cresta ilíaca y se hacen exámenes oftalmológicos. Bueno, un poco para recordarles que en 2015 nosotros recibimos esta linda noticia, porque todos los que trabajamos en Oncocercosis y hemos trabajado durante tantos años en estos programas, nos sentimos aludidos con este premio, ¿no? La base del éxito en salud pública del uso de la ivermectina ha sido la ciencia de calidad que hay detrás de esto, y este fue un poco y su estrategia de aplicabilidad, y esta buena ciencia fue la que llevó a que el premio Nobel, compartido en ese año por 3, ¿verdad?, también fue dado a una mujer que ha trabajado durante muchos años también, la que descubrió la artemisina para la malaria, a estos dos investigadores, el profesor Satoshi Omura y el profesor William Campbell, que, como ya les dije, habían estado investigando la función y el uso del ivermectina. El Nobel de Medicina, los descubrimientos, allí está en YouTube, los descubrimientos de la ivermectina y de la artemisina
han revolucionado y transformado la manera de abordar terapéuticamente a las personas que sufren de enfermedades parasitarias como la oncocercosis, la filariasis linfática y la malaria. El impacto global de su descubrimiento sobre la salud pública y el resultado beneficioso para la humanidad son inconmensurables. Eso fue lo que dijo el Comité Nobel en el octubre de 2015, cuando estos 3 investigadores recibieron este Nobel. ¿Por qué el descubrimiento de la ivermectina hace 45 años y su uso desde entonces han constituido un punto de quiebre? Bueno, por todo lo que hemos visto. ¿Por qué el uso de la ivermectina ha cambiado el paradigma en el manejo y tratamiento de las enfermedades desatendidas? Por lo que ya les mencioné también el hito que creó Merck donando la droga. Y la historia del uso de la ivermectina es una de las historias más exitosas conocidas en medicina tropical y científica, como ya les mencioné. Sin embargo, los logros, en el caso nuestro, Venezuela, y en el caso particular del Amazonas, son gracias al esfuerzo del programa local en Venezuela y son logros continuos y esperanzadores. Esta es una foto ya de varios años, donde en una de las regiones del foco, en Parima, la ivermectina era administrada por agentes comunitarios indígenas. Bueno, actualmente hay una red de agentes comunitarios indígenas que reparten la ivermectina dentro del programa. Es decir, se han entrenado una serie de indígenas para que ellos mismos sean los que lleven su medicamento a la comunidad. Esta estrategia fue vital durante la pandemia, porque como no se podía visitar las comunidades, estos indígenas en salud pudieron mantener las coberturas de ivermectina en Venezuela, algo que no se pudo hacer en Brasil, donde el programa pues, es más regido desde el punto de vista oficial y obviamente no se pudo llegar a las comunidades para tratar. Sin embargo, en Venezuela se pudieron mantener las coberturas gracias al uso de agentes indígenas de salud. Este ha sido otro de las cosas lindas que ha logrado este programa en el área de Yanomami. Paradójicamente, entonces, y a pesar de la crisis sanitaria que ha atravesado Venezuela y el programa de eliminación de la oposición en Venezuela, ha seguido funcionando razonablemente bien. El éxito de este programa se sostiene por el compromiso y determinación de los trabajadores de salud locales venezolanos, los agentes de salud indígena, el apoyo vital de las comunidades, de las autoridades militares, porque como ustedes saben, a estas comunidades a muchas se les tiene que acceder por helicóptero militar y por la región, el director regional de salud, el Ministerio de Salud y el apoyo regional, obviamente, de la OEPA. Es decir, es una combinación que de alguna otra manera esta iniciativa ha demostrado que se requiere consenso de los ministerios de salud, de las comunidades endémicas, de las organizaciones no gubernamentales y de las partes interesadas, tanto públicas como privadas, incluida obviamente la OMS, para desarrollar e implementar programas de salud pública eficaces y exitosos. Y ese es un poco el mensaje que yo quiero que ustedes sigan. Bueno, acabamos de tener una reunión también de Senegal, saltamos a Guatemala, y con esto lo que les quiero mencionar es que ustedes ven allí ese número de personas. Nosotros nos reunimos 2 veces al año. Este programa se sigue reuniendo a nivel regional 2 veces al año. Y fíjense, no es solamente Venezuela y Brasil, que son los únicos que quedan. Aquí está el doctor Oscar Arnoya Alarcón, que es el coordinador logístico del programa del Foco Sur, y aquí está el doctor Harlan Schuller, por ahí el más altote, pues no veo muy bien, que es el coordinador nacional del programa, ¿verdad? Principalmente coordinando la zona norte, sino que también está el de Brasil. Sigue asistiendo Colombia, Ecuador, México y Guatemala. Es decir, los países que ya eliminaron la enfermedad siguen acompañando a los 2 países que les faltan hasta que se logre la eliminación. Durante 2 años, durante 2 veces al año, nosotros nos reunimos a estudiar indicadores. O sea, durante todo el año los programas están produciendo resultados que nosotros 2 veces al año analizamos y corregimos en función de si hay que corregir y evaluamos el progreso del programa. De manera tal que ya estoy finalizando, la meta es que para el 2028 nosotros deberíamos tener ya interrumpida y eliminada la transmisión
en ese foco Yanomami y nosotros esperamos que sea así. De manera tal que, bueno, gracias por su atención. No, maravillosa la presentación, igual las fotos de Oscar Noya Alarcón. Y yo sí tenía varias preguntas en el sentido de cómo están evaluando realmente que la eliminación se vaya a lograr o que se tenga el control. ¿Están estudiando simulios? ¿Están haciendo estudios a nivel entomológico? ¿O simplemente la vigilancia desde el punto de vista clínico de los Yanomami? No. Nosotros, como ya mencioné, nosotros llevamos dos indicadores que son básicos, que es el senodiagnóstico, que es el indicador. Nosotros tenemos un dicho, de acuerdo a la canción de Shakira, las moscas no mienten. Es decir, así, bueno, las moscas son las que nos pueden decir si el parásito está o no circulando en la población. Entonces, eso es lo primero, que es el primer indicador que nosotros siempre estamos evaluando. Actualmente, ahorita, tenemos un equipo en la zona del Ciapa, muy al sur en Amazonas, colectando moscas para una evaluación entomológica de un área que fue una de las últimas áreas que se incorporó en nuestro programa de Amazonas, porque bueno, era un área muy lejana y no había pistas, etc. Entonces ahorita se están colectando moscas para hacer una evaluación basal de cómo es el nivel de transmisión, aunque se comenzó a dar tratamiento allí hace 2 años. Por ponerle un ejemplo. Y el otro indicador importante para nosotros es la serología. Se colecta sangre en niños de 10 años, de menores de 10 años, pero sobre todo nuestro foco es en menores de 5 años. Claro, porque si tú consigues niños de menores de 10 años, por ejemplo, entre 6 y 9 años, puedes decir, bueno, hace 6 o 9 años había transmisión aquí. Pero si lo consigues entre 0 y 5 años, pues es un indicador más de que hay transmisión actual, ¿no? Porque hay anticuerpos. Esos son los dos indicadores que nosotros vamos monitoreando regularmente. Nosotros inicialmente partimos con una serie que llamamos comunidades centinelas, ¿no? Es decir, eran unas comunidades que eran las que las seguíamos durante cada 4 años, hacíamos esta evaluación. Pero debido a la heterogeneidad de los grupos en el Amazonas, tanto en Brasil y en Venezuela, nos tocó incorporar comunidades extracentinelas y ya tenemos mucho más comunidades. Es decir, tenemos que hacer un barrido y colectar tanto sangre como moscas para poder tener en la mano, como quien dice, la evidencia de que realmente hemos interrumpido la transmisión. De esa manera nosotros vamos creando lo que llamamos el dossier. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros digamos y queramos decir, hemos eliminado la transmisión? Bueno, se va a crear una comisión de la Organización Mundial de la Salud Internacional con expertos objetivos, obviamente nada que ver relacionados con nosotros, que van a venir a visitarnos y van a verificar ese dossier y cuáles son las evidencias de que realmente nosotros hemos eliminado la transmisión. Y son todos esos indicadores lo que le van a decir a ese cuerpo técnico si realmente hemos logrado la meta. Entonces sí, se requiere un monitoreo constante y bueno, es algo bastante laborioso que requiere financiamiento, el programa regional lo financia, a veces se utilizan laboratorios locales. Nosotros actualmente hemos utilizado un laboratorio de referencia porque no tenemos un laboratorio local, pero es posible que volvamos a tener un laboratorio local porque tenemos un problema para sacar las moscas por DHL, porque nos dice que no las puede transportar, de manera tal que, bueno, este es un poco el día a día de este programa. Un trabajo 24/7 de personal que está todo el tiempo abocado a este. Pero también me imagino que para determinar que se logró el control tiene que haberse cumplido la fase 1, ¿no? De 14 años de tratamiento. Claro, sí. Para nosotros, lo que nosotros evaluamos anualmente, como ya les dije, nosotros nos reunimos 2 veces al año. Primero son las coberturas. Las coberturas han tenido que estar por encima del 85% de la población para poder ir, digamos, monitoreando y de manera continua para poder ir diciendo, ah, caramba, en esa zona lo hemos logrado. Hay zonas donde no, que hay años donde de repente la cobertura no se ha podido alcanzar. Pero actualmente en nuestro programa en Amazonas, con toda esta estrategia, o sea, de uso de helicópteros, uso de avionetas pequeñas, llegada por tierra y el uso de los agentes indígenas de salud, ha garantizado que estas coberturas se mantengan en el año por encima de los 85% en las 325 pico de comunidades. El número aquí suena bajito, o sea, quizás no mucho,
pero ustedes no saben lo que esto significa para este personal. Ellos se internan en la selva por un mes, 2 meses, regresan a Puerto Ayacucho, o sea, eso dejando la familia, etc. Realmente, yo insisto, yo cada vez que hablo de este programa, yo les digo que solamente la mística del trabajo y el compromiso que tiene este personal es único. Y si no fuese por ello, esto no sería posible. Pero gracias a ellos no se ha documentado ceguera Desde hace hace mucho tiempo. por lo menos 14 años, ¿no? Sí, Más de claro. 10 años. Sí, así, porque es el primer indicador que logramos controlar, la morbilidad ocular, como yo les mostraba en la gráfica, o sea, es lo primero. Claro, hemos también, nosotros decimos, sin ánimo, yo no le estoy haciendo propaganda a Merck, y cuando la pandemia de COVID yo decía, de ivermectina, la ivermectina funciona, es para los parásitos. Es una droga hasta ahora maravillosa. Una de las grandes temores que nosotros teníamos al principio es la aparición de resistencia. Sobre todo porque nosotros estábamos dando 2 dosis al año y hasta 4 dosis al año. O sea, cómo esa presión selectiva iba a actuar sobre el parásito. Bueno, hasta ahora no ha ocurrido, eso no significa que uno no esté monitoreando. Lo atribuimos a que es un parásito con una longevidad un ciclo de vida muy largo, una longevidad muy alta. O sea, estamos hablando que es un bicho que dura, bueno, aquí mi colega Félix debe saber cuánto dura, pero 14 años, 15 años, dura mucho, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha contribuido, ¿no? A la no aparición de resistencia en este tiempo que hemos estado, digamos, aumentando esa presión selectiva para lograr la meta más rápido. Sí, porque tenemos el honor también de tener aquí cerca al doctor Félix Tapia. Igual, doctor, bueno, si quiere hacer un comentario, bienvenido. Y yo sí quería hacer una pregunta, ¿y ha medido el impacto del uso de la ivermectina, quizás con otros parásitos, estromiloidiasis o otro tipo de parásitos, quizás a nivel intestinal? Sí se ha documentado en otros países de la región, como Colombia, Ecuador, México, lo hicieron. Pero precisamente una de las grandes cosas por esta droga también, con este medicamento, es que a la gente le encanta. Es decir, cuando los Yanomami ven el medicamento, les encanta tomarlo porque ellos saben que cuando se toman ese medicamento, botan parásitos, ¿no? De hecho, nosotros acabamos de hacer un video que se hizo para educación, para la salud, ¿no? Para ellos. Y entonces ellos se ríen mucho porque es un video animado y uno de esos es un Yanomami, bueno, identificando, ¿no? Y botando los parásitos. Ellos se ríen mucho con eso, pero es una realidad. También, pues, acuérdense que los Yanomami sufren mucho de escabiosis, eso también con los relatos, o sea, le disminuye. No, el impacto sobre el piojo, todo eso de los parásitos que tienen ellos, obviamente ellos ven el resultado. Y eso es también una de las grandes cosas de idoneidad. Pero quizás sería lamentable si logramos la eliminación que dejen de tener ese tipo de apoyo, ¿no? Bueno, ese es un detalle. Fíjate que en México, en Guatemala, llegó a darse eso, ¿no? Y esa es otra cosa. ¿Qué ha pasado con esos países? Bueno, se supone que esos países, ahorita discutimos en Senegal, deberían estar haciendo vigilancia post-eliminación. Ellos dicen que sí, pero uno duda si sí o no. Acuérdense que hay una paradoja con la eliminación. Después que eliminamos una enfermedad, nos olvidamos de ella, si no va a volver. Bueno, pero inicialmente cuando se acabó la oncocercosis en México, los programas se vieron muy afectados porque todo ese personal que había allí, incluso nosotros aquí en Venezuela, eso lo hemos visto con dermatología sanitaria en el norte, se vieron afectados porque primero se quedaron sin trabajo y entonces ellos empezaron a inventar que la oncocercosis había vuelto. Poco, y las comunidades también pedían el medicamento porque, bueno, porque era beneficioso para ellos. Entonces, ¿cómo? No vienen a darnos más medicamentos, pero ya se acabó la enfermedad, pero ustedes están seguros, ¿no? Un poco por el efecto positivo del medicamento. Una sola pregunta, ¿qué pasó con el centro Carter? Sí, el Carter Center sigue siendo, digamos, uno de los organismos, digamos, que apoya el programa de OEP. Ellos de alguna otra manera son el colector financiero, ¿no? Que viene de distintos financiamientos en distintas partes a lo largo de los años. Ellos mantienen ese, y de alguna otra manera OEPA es parte del Centro Carter, solo que tiene un nombre
y tiene su sede en Guatemala, porque, bueno, sí, sí. Sí, pero ellos siguen siendo, obviamente, los coordinadores principales del programa, rector, ¿no? Coordinadores a nivel rector, o sea, los países son los rectores en sus programas, pero ellos de alguna otra manera apoyan iniciativas reales. Pero también entiendo que, y bueno, por las personas involucradas, cada vez que hacen esta visita lo aprovechan de múltiples maneras, ¿no? Me imagino que incluso los trabajos que ha hecho la doctora Gloria Domínguez de disbiosis y microbiota con población Yanomami y con Oscar Noya Alarcón también ha sido muchas veces con esas penetraciones. Claro, claro, sí, sí. No, bueno, como yo les decía, o sea, el programa de Oncocercosis lleva salud a los niños. Y fíjense que ahorita, como las influencias indirectas, les hablaba del video. Nosotros acabamos de hacer esta experiencia del video y cuando se hicieron los focus group dentro de ellos, bueno, adivinen qué pedían ellos, los Yanomami fascinados con su video, ¿no? Porque además ahorita estamos tratando de incorporar las tablets, para que ellos sean estos mismos agentes de salud, ellos lleven la cuenta de cuántas tabletas han dado y puedan llevar de repente un monitoreo en tiempo real. Vamos a ver si lo logramos, pero estamos caminando hacia allá. Y una de las principales, digamos, productos que les pusimos fue el video. Ellos fascinados viendo el video, pero ahora nos piden, ahora queremos uno de malaria. Entonces, bueno, es un poco para que vean el impacto que puede tener un programa sobre otros. Y bueno, lo que les dije, normalmente el programa, el personal de salud no sale solo con la ivermectina, sale con los mosquiteros, o sea, apoyando el programa de malaria de la zona. Oh, espectacular. Bueno, realmente ha sido una teleclínica de lujo y súper agradecido con usted, doctora. Si quiere dar unas palabras de cierre o cualquier comentario adicional. No, gracias por la invitación y por hablar de este programa que nosotros a veces no hablamos mucho porque a veces las cosas buenas mejor tenerlas bajo perfil, pero créanme que todo el esfuerzo y las felicitaciones es para la comunidad del territorio Amazonas que lucha todos los días por lograr la salud de una población muy desatendida como son los llamados. Que de verdad que una felicitación para ellos y apoyarnos en todo lo que nos pueda, porque son un lujo de personal. Y realmente López no ha dejado de hablar de oncocercosis porque incluso cuando se eliminó en Guatemala, en Colombia, en otros dos países, definitivamente hubo la noticia ya hace años atrás, pero este mismo año se publicó en una de las actualizaciones acerca de oncocercosis y cómo están cercanos para la eliminación y solo queda su foco en América, en esa región de Brasil con Venezuela. Y realmente es un placer tenerla nuevamente aquí, doctora. Y bueno, muchas gracias a los que nos siguen por SOS Telemedicina. Ya este es la última teleclínica del año, definitivamente, o no sé si para las próximas semanas van a tener algunas teleclínicas, sobre todo la parte de pediatría, pero desde el punto de vista de infectología estamos muy agradecidos por el apoyo de SOS Telemedicina, la Facultad de Medicina. Está venciendo las sombras la Universidad Central de Venezuela, ahorita más que nunca, en momentos que ha habido mucha oscuridad, pero fíjense que dentro de la oscuridad hay luces que iluminan y que orientan y que nos llenan de esperanza y definitivamente desde el punto de vista científico, académico, hay muchas cosas que hacer y como lo hace la doctora, como hace todas las personas que están involucradas en estos proyectos, los que están buscando mejorar las cosas desde el punto de vista de educación. Fue positivo ver tantas personas concursando para el posgrado y definitivamente es una manera de seleccionar, pero por supuesto que hay retos mayores. Dentro de la selección hay que mejorar la educación a los distintos niveles básicos y los que tengan cierta deficiencia hay que buscar las maneras de cómo mejorar y capacitarlos mejor, como está pasando en otras universidades. Hoy en día la educación lamentablemente a nivel de primaria y de bachillerato es muy deficiente y sobre todo en ámbitos públicos y eso no significa que se discrimine a los estudiantes que vengan de un sector público o privado y no puedan entrar a universidades, pero tiene que haber sistemas de selección para buscar los que tengan mayor capacidad de desarrollarse en distintas carreras y eso pasa en la medicina. Por supuesto, la medicina es muy compleja, es competitiva, es muy difícil, hay que tener mucho apoyo
familiar y de distintos tipos. Y lamentablemente no es que sea elitesco, pero no todo el mundo puede llegar a hacer medicina por tantas barreras y dificultades. Y los que lo logran hacer necesitan mucho más apoyo para poder capacitarse y en medio de tantas dificultades económicas de otro tipo. Y la Facultad de Medicina, eso es telemedicina, la Facultad de Ciencias, la Universidad Central de Venezuela y distintas universidades están marcando la pauta, manteniendo la capacitación hoy en día de nuevo presencialmente en las distintas aulas, pero también en línea, como se está haciendo en esta actividad y en otras que se hacen, para llegar mucho más lejos. Esta actividad del gobierno en la mañana, por supuesto, siempre hay pocas personas porque mucha gente está ocupada, pero después la ven centenares de personas y llega muy lejos. En ese sentido, cuando ya esté el enlace definitivo, compártelo y que más gente sepa de la maravillosa labor que está haciendo la doctora. Eso es telemedicina. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos.